Hola, hola, bienvenidos. Hoy vamos a pintar una escena campesina. Está compuesta de una carreta alada por bueyes y un hombre montado en ella. Voy a hacer mi dibujo. Estoy haciendo con un lápiz de grafito normal unos trazos que van a ser unas guías, solamente líneas importantes sin mayor detalle. Las pinturas que voy a utilizar hoy son óleos. Este trabajo puede hacerse también en acrílicos si así se desea. Estoy pintando sobre un canvas panel o cartón entelado. Como diluyente o medio, voy a estar utilizando un poco de thinner cuando sea necesario en las primeras capas y luego, de ser necesario, en las siguientes capas voy a utilizar aceite de linaza. Les recuerdo que en la caja de descripción voy a estar dejando la lista de colores que utilicé. Usted puede utilizar los colores que tenga a la mano o los de su preferencia. Voy a comenzar a trabajar en el área del cielo. Estoy utilizando un poco de amarillo de cadmio. Agregué un mínimo de alizarín y algo de blanco. Utilizo un poco de thinner para aligerar la pintura. Esto es para que el pincel corra fácil. A esa mezcla agregué un poco de negro, también un poco de azul ultramar, algo de blanco. Reforcé el alizarín y estoy aplicando. Agrego un poco de blanco porque esta parte la sentí muy marcada, así que la voy a suavizar, aclarando un poco la mezcla en el mismo lienzo. En la parte inferior del cielo continúo trabajando. He manchado un poco el amarillo con algo de alizarin. Aquí estoy aplicando un poco de amarillo de cadmio solo. Estoy dando un golpeteo porque el área para pintar es muy pequeña. Procedo a difuminar un poco, esto es opcional. Nuevamente mezclo blanco a un poco de amarillo de cadmio, esto para aclarar un poco el cielo. Al tiempo que voy aclarando, voy integrando el tono oscuro que está en la mitad del cielo con el tono de la parte superior. Para dar un toquecito hacia el naranja un poquito intenso, estoy utilizando siena tostada. Con el pincel limpio voy a estar ahora agregando amarillo en la mancha, blanco, perdón, en la mancha amarilla. Lo voy a integrar un poco dando golpeteo. Y en esa mancha blanca voy entonces a poner un poquito más de blanco y esta vez no lo voy a integrar, simplemente lo voy a aplicar. Mezclo blanco con un poco de azul ultramar, agregué un mínimo de amarillo y un toquecito de alizarín. Aquí agregué también el thinner
que es opcional, esto es solamente de ser necesario. Voy a estar pintando unas montañas que hay en la lejanía. El pincel tiene residuos de los tonos del cielo, no me molesta para mi montaña. Si usted quiere un tono más puro, pues entonces proceda a lavar el pincel. Para lavar el pincel, pues yo tengo un recipiente aparte con un poco de thinner. Solamente sumerjo la parte del pincel de la celda. Lo barro un poco en el fondo del recipiente y luego lo seco con un trapo. Aquí estoy preparando otro tono para unas montañas que están un poquito más al frente. Utilicé un poquito de verde vejiga, blanco, un poquito de el amarillo ocre. Tenía también azul ultraman. Voy a estar aplicando, y también tiene un poquito de alizarin. Voy a aplicar con mucho cuidado que no vaya a tapar la parte del sol que recién está pintada. Voy simplemente aplicando para ir cubriendo o tapando el blanco del lienzo. Voy a agregar un poco de blanco en la parte más baja de la montaña. Lo voy a difuminar bastante. Lo que quiero dejar ver como si en esa área hubiese un poco de neblina. En la parte bajo el sol, pero inmediatamente donde está situado, voy a agregar un poquito de naranja, no muy marcado, esto para hacer notar que el sol está reflejándose en esa área. Voy a hacer unos detalles en tonos un poquito más claros, pero no demasiado marcados, donde está la luz del sol. Voy a hacer otro tono de verde, utilizo el verde vejiga, un poco de alizarin. Puedes utilizar algún amarillo si desea o lo puedes simplemente ir agregando de esa manera. Si lo quieres más claro, pues agrega un poquito de blanco. Voy a estar pintando otra área montañosa. Si necesitas que el pincel corra más fácil, pues agrega un poco de medio, el que sea de tu preferencia. No tiene que ser thinner, puedes trabajar con el medio de tu preferencia. En el mercado hay muchísima variedad. Seguimos trabajando aplicando tonos de verde. Aquí voy a oscurecer un poco mi verde agregando un poquito de azul ultramar a la mezcla. Voy a estar, las cantidades que voy agregando las voy a agregar de a poco para no hacer unos cambios muy drásticos. Agrego blanco nuevamente en un área para sugerir la neblina. Agregué un poquito de negro a la mezcla, un mínimo, y voy aplicando con golpeteo. A esa misma mezcla agregué un poquito de blanco y voy extendiendo y dando con la pincelada un poco la forma de la montaña.
Aquí mezclé un poco de siena tostada con sombra tostada. Voy a estar pintando un área al pie de la montaña o la falda de la montaña que no tiene vegetación y es una tierra como barrosa. Voy a dar un poco de textura con blanco, no lo voy a trabajar demasiado. Más adelante se retoma de ser necesario. Lavé el pincel. Ahora estoy trabajando con un poco de verde vejiga. Ese es el verde que yo estoy utilizando, pero puedes utilizar el verde de tu preferencia. Agregué un poco de amarillo ocre, ya tenía un poquito de blanco y un mínimo de negro, puede ser sombra tostada si desea, pero no se oscurece demasiado. Ahora sí, agregué un poquito más de sombra tostada y a medida que me voy a ir acercando al primer plano, voy a ir oscureciendo la mezcla. La voy a oscurecer, puede ser agregando sombra tostada o negro o ambas. Esto es cuestión de gustos. Estoy trabajando el otro lado del paisaje. Básicamente voy a hacer lo mismo, voy a ir pintando una vegetación y a medida que me voy acercando al primer plano voy a ir oscureciendo un poco. Mezclé un poco de alizarín con ocre, con algo de sombra tostada y un poquito mínimo de siena tostada. Voy a ir pintando lo que es el área barrosa
del suelo que no tiene vegetación. Estoy agregando un poquito de amarillo de cadmio. Mezclo amarillo de cadmio con verde vejiga. Trabajo un poco de vegetación a la distancia. Esto simplemente es con golpeteo. Aquí estoy dando unos golpecitos para hacer un poco de vegetación, pero no demasiada, un poquito regadita así en alguna área. Estoy mezclando ahora un poco de negro con azul ultramar y algo de alizarin. Agregué también un poquito de siena tostada, algo de blanco y voy a dar la base de lo que va a ser el suelo, el área de la calle. En la parte de la calle que recibe un poco más de luz, le voy a agregar aún más blanco del que ya le había agregado. Y al otro lado, pues lo voy a estar utilizando un poquito más oscuro. Voy a marcar un poco la silueta del dibujo con el mismo tono que estoy utilizando para la calle. Esto para no taparlo, ¿verdad? Para reservar el espacio para pintar más adelante. Aclaro un poco el área que está recibiendo más luz, aunque no lo voy a trabajar definitivamente en este momento, sino que lo trabajo un poco y más adelante lo retomo. Estoy aplicando un poco de amarillo ocre. Esto es simplemente una base para ir marcando un poco la silueta del primer toro. Estoy agregando ahora sombra tostada y luego voy a comenzar a agregar blanco. Como la base está húmeda, estos tonos se van a ir mezclando. Donde necesito que se vea mayor volumen, voy a estar poniendo tonos más claros y donde necesito que haya sombra o que haya lejanía, por ejemplo, pues voy a estar agregando tonos más oscuros. Sigo definiendo un poco la forma, toda vez que el dibujo no era uno detallado, así que con la misma pincelada voy a detallar la forma
además de ir dando el volumen del animal. El trabajo lo estoy haciendo en un formato bastante pequeño, así que al no haber espacio para difuminar, voy a estar haciendo o trabajando mucho con manchas. Esto simplemente voy aplicando el tono que necesito en el lugar que, eh, que deseo y no voy a difuminar demasiado. En caso de que necesite difuminar, pues entonces voy a estar dando o golpecitos o trazos muy pequeños. Voy a estar trabajando con el negro con mucho cuidado para no manchar demasiado y con el sombra tostada de la misma manera, con mucho cuidado. Estos animales no son muy oscuros, así que no debemos manchar demasiado, sobre todo con el negro. Vamos a ir definiendo un poco eh, la cara o la cabeza. Esto no tiene que quedar perfecto, esto no es un trabajo realista. Así que sí, vamos a sugerir lo mejor posible, pero no tiene que quedar perfecto. Lo que sí es que estamos buscando que las formas sean bastante parecidas a la real para lo suficiente como para poder identificar al animal sin tener que decir esto es tal cosa. Aquí mezclé un poco de alizarín con blanco. Voy a estar pintando con este tono la parte de alrededor del hocico, de la boca, que es un poquito como rosada. También voy a trabajar sus orejas, la parte superior de las orejas están recibiendo un poquito de luz, así que va en un tono claro y la parte de adentro pues va en tonos más oscuros, que puede ser un tono anaranjado oscuro o con sombra tostada o mezclarle un poquito de negro al sombra tostada. Seguimos trabajando, cambia un pincel de detalle. Estoy marcando lo que es el ojo. Con el ojo sí utilicé el negro puro. No lo vamos a detallar, simplemente lo vamos a sugerir. Continúo trabajando las diferentes formas de la cara. Lo que haya que repasar se repasa poco a poco. Voy a poner un poco de oscuridad para ir dando espacio a la cara del cuello y del cuerpo. Las partes que estoy queriendo un poco de oscuridad las estoy marcando con sombra tostada. Si las quieres un poquito más oscuras, puedes agregar un poco de negro o un poco de azul ultramar.
Con el tono del suelo estoy detallando o definiendo aún más la forma. Si de momento quedó un poquito ancho, pues con el color del suelo o de lo que hay alrededor podemos ir definiendo, achicando un poquito más esa forma. Eso es en caso de ser necesario. En la parte de atrás, una de las patas traseras, apenas se ve un pedazo y no la voy a definir demasiado porque quiero que se vea alejada, como que está atrás. Si la marcamos demasiado, lo que vamos a hacer es que la vamos a eh, mover como hacia el frente, visualmente. Vamos a continuar trabajando hasta que lleguemos al resultado que estamos buscando. Esto toma su tiempo, pero no es difícil, es simplemente que debemos ir buscando las proporciones y esto pues toma tiempo en jugar con los tonos para alejar o acercar. Mezclé un poco de el sombra tostada con algo de amarillo ocre. Con esto hice la pezuña y agregué un poco de blanco para marcar, darle un poco de forma. Aquí estoy definiendo la pata trasera de la cual ya había hablado que no se nota mucho. Tampoco es muy larga, tenemos que hacerlo corta y de esta manera pues visualmente la estamos alejando. Voy a trabajar el otro toro.
Estamos haciendo ahora un acercamiento. Con el problema de los acercamientos es que se pierde la visibilidad a la paleta. Por eso el primero dejé que se viera más la paleta. Vamos aquí a trabajar con los mismos tonos, así que aunque no se vea la paleta, las mezclas, pero ya tenemos una idea de cómo se fueron haciendo. Estoy iniciando con una base. En este caso me fui por el sombra tostada. En el anterior utilicé amarillo ocre y luego agregué el sombra tostada. Estoy más o menos marcando la forma, quitando el blanco del lienzo para entonces ir trabajando el animal. Ahora vamos a definirlo un poco mejor, más a fondo. Estoy agregando un poco de blanco. El fondo está húmedo, así que la base está húmeda, así que se va a ir mezclando. Voy buscando con la pincelada la forma. Y aunque ahora pudiese parecer que no tiene sentido, poco a poco, con los diferentes tonos, pues le vamos dando ese sentido a ir marcando las formas correctamente. Estoy agregando un poco de sombra tostada alrededor de la cabeza, en la parte más baja. Esto para ir dando sombras y para ir separando un poco la cabeza del cuerpo. Aquí tengo un poco de blanco, lo mezclé con un poquito de... se puede mezclar el blanco con un poquito de amarillo o puedes simplemente blanco con el sombra tostado, pero con muy poco sombra tostado, simplemente para manchar el blanco, ¿no? No ponerlo tan puro y vamos a trabajar. La parte que queda más expuesta a la luz va a estar un poquito más clara. La parte que no recibe tanta luz, pues lo vamos a oscurecer un poco. Ya sabes que podemos oscurecer con el sombra tostada un mínimo de negro o en caso de que se quiera, pues se puede utilizar algo de azul ultramar. El azul ultramar cuando se mezcla con sombra tostada nos va a dar un tono como de gris bastante oscuro. Si no tienes azul ultramar, hay que tener mucho cuidado porque algunos azules, como el azulftalo, cuando se mezcla con el sombra tostada, nos lleva a un tono más verdoso. Sigo definiendo un poco. Aquí estoy utilizando el tono del suelo para marcar un poco más las formas. Voy a pintar un poco en la cara, voy a dar una base, estoy utilizando blanco, había un residuo de alizarin que estoy utilizando y un poquito de azul ultramar. El pincel no ha sido lavado, así que también tiene residuos de sombra tostada. Si no quieres el tono así como manchado, puedes simplemente lavar el pincel y hacer la mezcla. Vamos a comenzar a darle un poco de forma a la cara, aunque no la vamos a definir a la primera. Vamos, como hicimos con el anterior, poco a poco. Las partes más altas del rostro, más cerca, o que son que tienen protuberancia, que son levantadas, vamos a hacerlo con tonos claros. Las partes de la cara que son un poquito más como hundidas, entonces vamos a utilizar tonos oscuros.
Cuando digo tonos claros y tonos oscuros, no tiene que ser tonos muy marcados, pero sí que se noten, aunque no sea muy fuerte, la diferencia. Aquí trabajé con un poco de alisar en el área del hocico o nariz o boca, como les quieras llamar. Marqué con negro un poco los ojos y los párpados, la parte superior del ojo, le voy a estar agregando un poquito de blanco para levantarlo. La parte que va del lomo, ¿cómo lo explico? Desde el lomo, a medida que voy bajando hacia lo que sería el cuello o la parte del estómago, voy a estar oscureciendo. O sea que voy a hacer un degradado. Esto si el espacio te lo permite, lo hacemos difuminando. Si no, pues con manchas. Continúo trabajando, voy marcando las sombras con tono un poquito más oscuro. No estoy llegando al negro. Con la pincelada voy marcando la forma, voy definiendo. Lo que nos queda de más, ya sabes que con los tonos que hay alrededor, pues se va a ir eliminando. En este caso, la pata trasera había quedado muy expuesta y no está así, así que la eliminé utilizando el tono de la calle. Esta carreta, por la posición en que está, las gomas o ruedas no están expuestas. Pero si estuviera en otra posición, hay que estar pendiente entonces de pintarlas. Aquí pues los dos toros o bueyes están tapando lo que es las ruedas de esta carreta. Aquí estoy aplicando un poquito de blanco para ir resaltando la parte que está sobre el ojo, los ojos, perdón. Así lo hacemos ver como más levantado porque el tono es claro. Se está mezclando un poco con la base porque está todo húmedo, pero siempre se va a seguir viendo un poquito más claro. Aquí hay parte del lomo que no había sido trabajado, se ve por encima de la cabeza, pero en realidad está detrás. Así que lo trabajo un poco, agregando blanco y integrándolo con la base. Aquí estoy marcando con amarillo ocre una parte en la carreta. Inmediatamente y sin lavar el pincel agregué negro. Este buey lo voy a definir un poco porque un lado me quedó como que muy ancho, un lado que no iba así. Así que voy a estar aprovechando cuando esté aplicando los tonos de la carreta y de la calle para reducir un poco el volumen de este animal. Aquí estoy pintando con negro lo que sería el yugo. Se puede utilizar también sombra tostada. El asiento donde está el hombre lo estoy pintando, estoy dando una base con azul ultramar que se ve bastante oscuro, pero luego vamos a agregar un poquito de blanco y lo vamos a marcar mejor, lo vamos a definir mejor. Mezclo negro con blanco, agregué un poco de azul ultramar y voy a dar la base del pantalón del hombre.
Mezclé azul ultramar con un poco de alizarín y blanco para hacer un violeta claro y con este voy a dar una base o un manchado en el área de la camisa. Lavé el pincel y ahora voy a agregar, perdón, un poco de blanco sobre el violeta en la parte frontal. Las mangas no tenían violeta, pero como el pincel se manchó al aplicar blanco en la parte del frente, pues así lo voy a utilizar. Manchado, agrego blanco, marco lo que son los brazos. Mezclo un poco de blanco con amarillo de cadmio y voy aplicando en las partes que quiero dar un poquito más de luz en la camisa. Mezclé un poco de alizarín con un poco de ocre y agregué un poco también de sombra tostada. Esto va a ser la base de la piel del hombre. La voy a aclarar con un poco de blanco. El rostro es simplemente una mancha, no va a tener detalles porque hay distancia primero y segundo, el área que estamos pintando es muy pequeña para definir completamente, así que simplemente vamos a sugerir. Aquí la aclaré un poco. Utilizo ocre para dar una base de un sombrero. Voy dando la forma, más o menos, no tiene que ser nada perfecto, pero sí que se note que es un sombrero. Damos un poco de luz con blanco, como está húmedo, pues se está mezclando. Y en la parte de sombra, pues voy a agregar un poquito de sombra tostada. Aquí para estos trabajos pequeños hay que tener pinceles pues finitos de detalle. Trabajo un poco más el área del rostro, simplemente voy sugiriendo. Lo que sí voy a marcar que se note es la nariz porque al ser levantada pues pudiera notarse un poco, aunque no definida, sino simplemente una pequeña mancha más clarita en la parte donde estaría situada la nariz. Con las manos también vamos simplemente a sugerir. Estoy pintando ahora lo que serían las orejas de este buey. Un poquito de tono claro en la parte, en los bordes y un poquito de oscuro para la parte interior de las orejas. Como puedes ver, cada uno tiene las orejas de manera distinta, posicionadas. Uno lo tiene hacia abajo y otro tiene como hacia los lados. Defino un poco más las patas. Voy poniendo un poquito de tono oscuro para esa parte que no está recibiendo tanta luz. Y ahora un poquito de tono más claro. Y la dejamos sugerida. Esta que sugerimos ahí, que no se nota demasiado, es una pata trasera que primeramente la había puesto muy expuesta. Se veía mal porque verdaderamente no estaba así
en mi referencia, así que eliminé el área, la pinté completo con el tono del suelo y luego la pinté. Aquí estoy agregando un poco del tono del suelo para separar o dar, sugerir que se ve el suelo a través de o entre medio de sus patas. Estoy trabajando con el tono del suelo de la calle para pintar esas partes que están aún expuestas a través de los complementos de la carreta. Por ejemplo, pues debajo del asiento se ve la calle. Aquí marqué el calzado del hombre para trabajarlo más adelante. Utilizo un poco de sombra tostada con algo de ocre y blanco para dar un poco de luz en la parte superior de del yugo. Mezclé el blanco con el azul ultramar para entonces trabajar el asiento donde está el señor, el hombre. Lo voy a trabajar un poco. Agrego el tono buscando la forma de este asiento. Esto no es complicado, es simplemente agregar el color y listo. Estoy agregando un poquito más de blanco al tono que se hizo para pintar el pantalón y de esta forma dar un poco de movimiento a la tela. Y definimos también un poco la forma de las piernas. Con un poco de sombra tostada voy a dar la base del calzado. Con un poco de negro voy a pintar la sombra que hace el pantalón sobre cierta parte del calzado. Voy a trabajar un poco más la camisa. Agrego blanco donde haga falta. También trabajo o retoco el violeta si en algún lado entiendo, ¿verdad? Que hay que dar un poco de sombra. Trabajamos la pezuña de este buey que aún nos faltaba. Y listo. Voy a trabajar un poco más el área de la calle.
Ya sabes que a la izquierda hay un poquito más de luz, a la derecha hay un poquito más de sombra, así que vamos a aclarar donde haga falta y mantener el color o oscurecer en el otro lado, eso de ser necesario. Con la pincelada también y el tono de la calle vamos a ir definiendo las formas tanto del hombre como de la carreta y los animales de ser necesario. Voy a retomar el suelo, voy a hacer un poco de sombra utilizando un tono oscuro. Puede ser un sombra tostado oscuro o agregar un poquito de negro al tono naranja que se había creado inicialmente para esta zona. Trabajo también con el amarillo para agregar un poco de textura. Mezclé un poco del amarillo limón con un mínimo de verde vejiga. Aplico con golpeteo. Estoy sugiriendo una vegetación un poquito más de tono más vivo. Estoy mezclando ahora un poco de verde vejiga. Voy a agregar blanco y voy a dar volumen a la vegetación que está al costado. Voy simplemente dando un golpeteo. Agregué un poco de azul ultramar a la mezcla y continúo trabajando. La vegetación que se ve un poco más hacia azul, la estoy poniendo en la parte que iría más alejada del primer plano y la que va a tener colores más vivos, entonces más cercano al primer plano.
El otro lado de la vegetación se va a trabajar de la misma manera. La vegetación del primer plano le voy a estar agregando el amarillo limón que está un poco manchado con verde. Si deseo hacer notar algunas partes más, lo que hago es que agrego un poquito de blanco y pinto con esta mezcla para resaltar áreas. Esto es bueno para resaltar algunas áreas, más no resaltarlo todo. Vamos a escoger algunas áreas para hacerlas notar un poco más. Bueno amigos, a este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo, te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.